Como dijo una vez Lionel Richie, hello. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a un Focus Group, este maravilloso espacio que tenemos aquí en Place, en el que hablaremos con la chavalada sobre temas que le interesan a la chavalada y no a la chavalada, al resto de la humanidad. Así que sin más dilación, vamos a ir presentándoles con la templanza que se merecen y con la lentitud y la pausa que se merecen, que me acaban de decir. Tenemos primero con nosotros aquí a Héctor. Buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Segundo o tercero? Tercero. Tercero ya. Ya está bien, ¿no? Gradúate ya. Gradúate ya de Focus. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, aquí. ¿Con ganitas? Llevamos ya un buen tiempo dándole al leño, así que... Ah, bien. Bien, no está mal, no está mal. Tenemos también a Andrea. ¿Qué tal, Andrea? Hola, muy bien. ¿Todo bien? Todo perfecto, sí. Eso es lo más importante que hay en la vida. Tenemos también en el Zoom... puede parecer que no sois mi gente favorita porque me gusta la gente de carne y hueso, pero vosotros que estáis a través del ciberespacio también me gustáis. Tenemos a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Ahora veo. salgo yo, qué guapo. Ah, ¿has visto cómo funcionan las cámaras de internet? Sí, 100%, Bueno, muy bien, me gusta mucho el sofá, me gusta mucho el sofá. Lo que pasa que intuyo que en verano, cuando la piel... Se pegan mucho. Es un martirio, es Sí, el ¿no? invierno. Bueno, no pasa nada. Está bien, ¿eh? Igualmente, elegancia, sobriedad, como a mí me gusta. Eso es. Tenemos también en el Zoom a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas, muy bien. ¿Vosotros qué tal? Bueno, Bien. tengo aquí a mi querida Fregona, forma parte de la Eso te iba a preguntar, ¿es fregona o escoba? Escúchame, vivo en un piso de Erasmus, o sea que... Bueno, bien. Entonces no lo estás usando mucho, eso, no nos mientas. Sí, es parecido a mi madre, más que otra cosa. Vale, bien. Cerebro Galaxia, Carlos, eso es, me ha gustado. Volviendo aquí tenemos a Estrella. ¿Qué tal, Estrella? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, ¿todo bien por Nerviosa, aquí? un poco. Nada, sí, esto es una charla entre... Entre colegas. Vosotros tenéis idea, yo no tengo ni puta idea, o sea que no hay ningún problema. Pero bueno, guay, ¿no? Todo Tranquilita, bien. ¿has visto? ¿Has visto qué moqueta? Precioso. Un toque maravilloso. Hombre, kitsch, un poquito kitsch. Y para acabar tenemos a, déjame verlo bien, Gonzalo. Ahí está. ¿Qué tal, Gonzalo? Estamos ready. ¿Es bien? Bien. ¿Veis? Yo empezaba con hello. Me gusta esto, me gusta el poder hablar lenguas, ser políglota. Me dice, estamos ready, pues como tiene que ser. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos para allá con el primero de los temas que vamos a tener hoy. Tema likes, tema del mundo de influencers y demás cosas. Aquí tenía una primera pregunta que yo creo que sería una muy buena pregunta si la edad media de la gente que ha venido hoy aquí fuese 40 años. Pero como no lo es, voy a cambiarla. Que es, no, o sea, la pregunta es, todos vosotros tenéis redes sociales, pero yo creo que es, ¿qué redes sociales no tenéis? Porque creo que es Yo más las tengo interesante. todas. Facebook. Pero tenemos Facebook. Yo tengo Facebook. Pero no lo Yo las tengo todas y soy adicta a No, todas. si tienes WhatsApp, tienes Facebook. Si tienes Instagram, Ay, tienes ya, Facebook. Pero no O sea, lo... yo Claro, sí es- soy la contraargumentación. Tengo Instagram, pero casi como si no lo tuviera. Y Vale, ya está. Y vale. bueno, WhatsApp. Vale, Y entonces, a veces no tengo WhatsApp. O sea, tienes... Pero bueno, sí, bueno, en redes sociales como puramente redes, porque en WhatsApp todavía no hay likes, ¿no? No, pero ¿No? si hay historias. Hay favoritos. Hay solo lo historias, que- sí, no, las historias tienen ahora mismo en mi nevera. Historias ya... La buscaré de mi Se abuela. han evaluado. A lo que voy, ¿por qué no... O sea, ¿por qué solo tienes Instagram? ¿Por qué decides huir del resto de redes? Porque abruma, porque no tengo tiempo. O sea, realmente no hay un yo. O sea, va a sonar muy abstracto y muy tal, pero no hay un yo si todo el rato tienes estímulos desde fuera. Entonces yo a veces apago el móvil durante semanas. Esto es real. Con exámenes, por ejemplo, apago el móvil y hablo por teléfono. Y de verdad que siento que mi vida va a otro ritmo. Tengo una percepción del tiempo diferente y muchísimo más... Y no es nada budista, ni está relacionado con nada religioso, no. ni nada. Es simplemente... Sí, pero qué me he envidia. acostumbrado a hacerlo así desde hace años y me funciona. Mis amigos flipan. Yo tengo amigas que piensan que he muerto porque no les cojo el teléfono en 4 días y dicen, ay, Andrea. Y por amigas yo a veces hablo por correo electrónico. Correo electrónico, chicos, de verdad, a tope. O sea, tardas mucho más en escribir un mensaje, funciona muchísimo Estoy mejor fuerísima. a nivel contenido. De verdad, fuera de coña, porque lo piensas muchísimo más. Así que sí, en ese sentido soy la De contraargumentación. hecho, Y yo soy lo está contrario, muy que no guay, puedo sí, estar sí, ni sí, media claro, hora claro. sin el móvil. Estrella, Es que justo, es que Nada, no... que yo no puedo estar ni media hora sin el móvil y además yo pues, creo que me expongo bastante en las redes sociales. O sea, yo estoy en todas y hoy lo he mirado antes 5 horas y media hoy.
O sea, al final... Uy, queda día. No digas tiempo. Yo es que hago todo mi día a día luego con el móvil. Me lavo los dientes con el móvil, estoy en clase con el móvil. Pero con tus amigos hablas muchísimo. Claro, yo intento eso por llamada o... Son formas diferentes, no son mejores ni peores. Hay una cosa muy buena que he sacado hace poco, además, que son señales de humo. Lo voy a coger. Chequéala. No, pero Si lo pruebo te aviso. ¿Creéis, o sea, tú has dicho 5 horas y media, ¿sabéis más o menos lo que usáis, el móvil, así? Según Yo lo máximo el esta semana ha móvil, sido 8. 3 horas y media me tiro en Twitter y 1 hora en Instagram. 3 horas y algo, cosas así en total. 3 horas y Vale, algo. que soy una friki. Yo en YouTube media hora. Ahí sí. ¿Media hora? YouTube lo tengo fuera. Ahí Mira, sí vamos a que- ver. Yo veo YouTube en el ordenador, Andrea, en el con móvil. ¿no? yo solo te voy a decir una cosa. Con media hora no llegas al punto en el que Willy se deja los diamantes, ¿vale? Entonces, vuelve a vértelo porque a lo mejor Minuto tienes que 31, avisarme. 33. Yo veo a Ernesto Castro muchísimo en YouTube. Eso, Ernesto, Ernesto. ¿Por qué creéis que estáis tan enganchados a las redes? ¿Por qué creéis que A ver, estamos? hay una enfermedad también que se llama nomofobia, que es no mobile phone phobia, en plan, que al final somos nativos digitales, ¿no? Bueno, nosotros no tanto porque yo no... Los Mi primer zetas móvil lo sí. tuve con 14, ¿no? Yo Pero, igual. Los 15. Z supuestamente son la generación Pero es que tecnológica. ahora los niños... ¿Dejáis de hacer otras cosas por estar con el móvil? Sí, yo sí. Yo estoy viendo una serie, la paro, me pongo con el móvil, me miro todo Instagram, vuelvo a poner una serie. Es un problema. y luego sí. disfrutas con la serie, o sea, no te desconectas. Yo que soy de ver No, es que películas, lo no que te me pasa es desconectas. que creo que como es la información tan rápida y todo eso, me cuesta muchísimo más concentrarme, en plan, centrarme en algo en la que tengas que estar concentrado bastante tiempo, porque como en las redes sociales la información es súper rápida, súper fácil, en plan, historias, TikToks que son 15 segundos, es mucha información que con poco contenido, con poco que reflexionar, ¿sabes? Entonces, pues sí, me está haciendo... Carlos, Yo eso, bueno, puedo comentar una cosita en relación a lo que acaba de decir la compañera. dura 10 Eso segundos me en da comentar mucho esto, me despiden. Dime. 10 segundos en comentar lo que quieras y me despiden. Sí, súper rápido. Que yo se lo he notado mucho ahora, sobre todo ahora que tenemos las clases a distancia. O sea, estamos enfrente del ordenador todo el día y claro, con el móvil recibes impactos tan rápidos y tan instantáneos que después se me hace imposible estar durante igual 2 horas prestando atención a un tipo que me está hablando a través de una cámara. Muy real. Y es que, joder, es que es muy fuerte. O leer un párrafo y tener que volver a releerlo. Y yo que soy una persona que es que tengo que estar leyendo todo el día para clase. Y es que es muy fuerte, es que voy a tener que alejarme poco a poco de todas estas influencias, porque si no, no sé cómo voy a llegar a tener la mente un poquito acumulada. Yo creo que más bien Blanca. deberíamos aprender a gestionarlo, ¿no? Blanca, quería comentar. sí. O sea, hay estudios que comprueban que los likes, las interacciones online generan dopamina. ¿Crees que nos estamos volviendo adictos por eso? ¿Por ese impulso que tenemos en el cerebro cuando vemos estas cosas? A ver, es que aparte de por adicción y porque al final redes sociales es como un fast food constante de estímulos rápidos, creo que como el sistema no nos permite alejarnos del móvil. O sea, yo, por ejemplo, soy scout y tengo reuniones todos los días por plataformas digitales. Yo soy estudiante de la universidad, yo necesito estar conectada todos los días a la Gmail, al Blackboard. También soy fotógrafa, necesito por trabajo estar conectada a Instagram por una cuestión de contacto con la gente. Entonces, aparte de, obviamente, que nos estemos como siendo adictos de estas plataformas, como el sistema, un sistema capitalista, un sistema donde va todo rápido, un sistema instantáneo, no nos permite desconectar de todo esto, aunque queramos. ¿Crees, Gonzalo, que las redes nos afectan en la manera que nos percibimos a nosotros mismos, en la manera en la que nos juzgamos a nosotros mismos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Y eso se ve un montón con los, Dice, yo creo que sí. pero Yo dilo creo que tú, sí. Dani. Siguiente. los filtros de Instagram ahora. ¡Ahóndame! Desarrolla. Es que yo que realmente es que las uso en plan, yo que sé, entro, veo 2 o 3 o 4 tonterías y ya está. A lo mejor Pero me eso da al un final también es impulso. una manera de relacionarte con ello y es Sí, una sí, sí, manera pero también de... que no soy tan constante Pero no, así como no te tal, o expones sea, a ti mismo, ¿no? Al contrario. Según, ella es que las uso te- diferente. En plan, Instagram lo uso de una forma, Twitter lo uso de otra, ¿sabes? No tiene más misterio, rollo... Es según gestionarlo. También no estoy ahí 8 horas metido en el Twitter, pero si me aburro, pues estoy en el Twitter y si no, pues yo qué sé. Es que en Instagram ahora, con todo el rollo influencers, se da un modelo de cuerpo, un modelo de vida que a lo mejor, para gente a lo mejor que no tenga la mente tan formada, rollo niñas pequeñas y tal, pueden adoptar una idea de algo irreal, ¿no? Y los filtros, es que yo estoy súper en contra de los filtros.
Porque es que te deforma la cara y te hace la cara como lo que debería ser perfecta, ¿no? Y al final tu autoimagen se está modificando y quieres... por eso hay tantas operaciones ahora, tanto Kylie Jenner... Pero hay que controlar directamente la plataforma, porque la gente entra a Instagram porque hay gente atractiva y hay paisajes bonitos y las tartas de chocolate son preciosas en Instagram. O sea, de verdad, es que si no, no lo usaría. Si fuera todo horrible, si yo entro para ver guerras, conflictos, el mundo es una mierda, nadie lo va a usar. Lo puedes usar de mil formas, lo puedes usar para ver qué hacen tus amigos. Para eso está Twitter. Ya, pero yo en Instagram también sigo cosas políticas. O sea, también Twitter es una plataforma mucho más activa. Sí, pero a día de hoy Instagram no puede dejar de ser política si toda la gente sube a las stories la manifestación. Porque van a recurrir a ello, la policía, Instagram también censura mucho muchas cosas. Hemos tenido, es mucho más abierto. Y ahora hemos más. tenido un gameplay reciente en el que hablamos de este tema, el tema de los likes y demás, con dos muchachos de la generación Z. Nosotros creo que ya somos un poco más viejos. Y no creo que estén ahí, pero hablaban, por ejemplo, de el acercarse a según quién, dependiendo de los seguidores y demás. Sí. ¿Eso lo notáis vosotros? Eso sí. Dios, yo En no. mi ámbito y en mi gente de alrededor, no. No acercarme para sociabilizar, pero me refiero de la Sí. típica de que te habla alguien con más seguidores y tal y dices tú, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Es posible? Claro, no, pero esto, ellos lo Estratos hablaban... sociales, ¿no? O Ellos sea, lo hablaban en sí. sus propios círculos, o sea, no la cosa de ver a alguien y querer, sino simplemente dentro de sus círculos. Eso, por ejemplo, que tú habías dicho, sí, ¿eso tú ves que ocurra en tus Sí, círculos? o sea, siempre, la gente, entre ellos los que son como los famosetes de Instagram o de TikTok o de cualquier red social, se hacen sus propios guetos de famosillos y no se juntan con el resto. Al final es como un reflejo de otros unas ámbitos, ¿no? clases lucha de clases dentro del Instagram. Sí. Pero al final yo, siento que las redes sociales no es como un evento aparte, No es la vida, sino que es un poco escaparate de la vida en sociedad. O sea, siento, por ejemplo, que todos mis amigos son guapos, entonces me cuestiono un montón si realmente me acerco a mis amigos y me acerqué a ellos porque son guapos. Siento que al final que no se corresponde a un organismo aparte, sino que todo lo que hacemos en las redes sociales como es una repercusión al final directa de lo que hacemos en nuestra vida diaria. Yo también me acerco a gente guapa en la vida real, no porque tengan más seguidores, sino porque son atractivos, ¿no? Y todos esos comportamientos como que creo que al final los reproducimos en nuestra vida diaria. Carlos, ¿te gustaría tener más seguidores? Pues sinceramente me da un poco igual. O sea, no soy una persona que se fije mucho en los seguidores. Sí que es verdad que, hombre, a nadie le amarga un dulce. O sea, a veces un chico simplemente lo único que tiene que hacer es subir una foto guapo, bien puesto en Instagram y que sus amigos le comenten lo guapo que está. O sea que yo creo que es una de cal y otra de arena. O sea, está muy bien que nosotros seamos conscientes de la presión y de la carga que tenemos constantemente de vender un producto. Eso sí, pues a mí también me gusta que me digan de vez en cuando qué bien estás, qué bien te sienta esta camiseta de calidad, y sabes, o sea, aunque no sea verdad, pero bueno. Qué nombre, que te sienta muy bien. Gracias. Dejando, es verdad, Guapo. dejando a Andrea fuera de la ecuación, que ya nos ha dicho que si apaga el móvil y demás, tal, no quiero menospreciarte, pero es que ya lo has dicho de base. ¿Habéis pensado en algún momento dejar las redes? Yo no. Sí. No se puede. Tú dices que no se puede directamente. A ver, a nivel Mira, que estamos Andrea. ya nuestra generación... Sí se puede, sí se puede. A ver, se puede dejar como todo, pero realmente... me parece una mentira. O sea, realmente yo te juro que mantengo mis amigos desde el colegio. Yo soy de Tenerife, o sea, que he venido a Madrid, sigo manteniendo contacto con la gente allá, mantengo contacto con la gente de acá y cuando me meto en otros círculos, al final es que la gente se adapte y que establezcas vínculos de otra forma. Ya, ¿Cómo pero vas a es que cotillar precisamente sin es redes adaptarse, sociales? Precisamente es adaptarse. El que no se está adaptando es el que no tiene las redes. ¿Os habéis plantado algún día, habéis cogido el móvil y habéis hecho ¡pah! No. Muy fuerte que se rompe. Yo eliminé la cuenta de Instagram y borré todo. Directamente. Directamente. Es que para qué realmente, en plan, a mí no me va a Y es que ahí aportar ni está nada como bueno ni nada mi malo, vida, da mi igual. proceso, ¿no? En O sea, plan, de lo una tengo hace cuenta que tanto. tenía desde 2012 e incluso tenía fotos que a día de hoy las he perdido y de verdad del agobio, del estrés, del boom de información, de todo, de decir qué falsedad, me cago en la puta. Yo no puedo. Y borré completamente mi personal y me hice 3 o 4 de empresa y ahí sí quiero seguidores. Me estáis calentando y como borre mis redes me quedo sin comer yo. Estáos quietos ya, callaos. Hazlo de PewDiePie. Callaos. Lo de Claro, PewDiePie. PewDiePie, lo que es hizo. para mucha gente es su sustento. Ya, bueno, Es verdad, claro. sí. Claro, a ver, me comenta aquí, paréntesis, me comenta, hazlo de PewDiePie.
¿Qué es eso? Si tengo 7 millones de dólares en el No, banco. PewDiePie tenía 2 canales, uno con 80 y otro con 50. Y dijo que si llegaba a los 100 millones cerraba el canal. Todo el mundo se creyó que era el de 100 millones, pero cerró el de 50, el secundario. Pero llegó a los 100 millones. Yo de eso no me he enterado. No me estáis calentando, me estáis calentando. Ha dicho Carlos que hay mucha gente que vive de las redes sociales, ¿no? ¿Pero a costa de qué? O sea, a costa de poner una imagen distorsionada de lo que eres, una imagen distorsionada de la realidad que puede influir negativamente a los demás. A día de hoy ya no son tanto likes, o sea, si ganas dinero no son por likes, es por compartir. Sí, y por promociones y todo el rollo, pero Entre más se comparta, incluso los comentarios de un post pueden ser más importantes que los likes que tenga. Muchachos, un momento. Sí. Vale. No sé si está de coña. Vale, todo lo que os han dicho, todo lo que habéis hablado, fuera, borramos, como en sus redes. Siguiente tema. Vamos a ver un guiri. Es que me he liado porque aquí el título es Fiestas y Guiris en Madrid. ¿Qué ocurre con ello? Y para este nuevo bloque tenemos un vídeo en el que posiblemente salga un guiri. Entonces, vamos a verlo, vamos a presentar un guiri, un este francés. bloque. Me encanta como Blanca se... Un francés. En Madrid la vida es mejor y todo, es la vida loca. Turistas y también estudiantes que aprovechan para venirse a la capital. Aquí las medidas son más laxas que en otras comunidades con mejores datos y los horarios más amplios que en París, donde la hostelería cierra a las 6 de la tarde. Los bares, los restaurantes son cerrados, así que no, es mejor aquí, claro. ¿Os acordáis la primera vez que hicieron esto? Que entraron en España, que dijeron, no, que vamos a Portugal. Justo ya Y luego lo del 2 de mayo y toda la vaina, ¿no? Vale, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esto? A ver, yo, en mi opinión, no creo que sea 100% culpa suya, antes hemos estado hablando, sino que no vendrían si no hubiese X restricciones. Pero hay responsabilidad individual. Sí, pero no puedes individualizar un problema que es global. Mundial, O sea, exacto. si no hubiese unas X restricciones, porque la Ayuso es que le prefiere muchísimo más la economía que la salud de la gente y prefiere que no te puedas ir tú a Segovia, pero que sí puedan venir unos franceses, al final es un problema estructural. Es un problema estructural, pero al final esto enlazándolo con el primer debate. Entonces, las También- medidas son laxas. Las medidas que hay aquí son laxas. Sí, en comparación con las Islas Canarias es un sistema. Y en comparación con cualquiera de España, porque somos... No, pero si no vienen luego los autónomos que tienen los Claro, bares, ya está. Ya, pero si España se hubiese creado no en torno al turismo, que el 70% del dinero es del turismo, y se hubiese creado en torno a otros sectores, no existiría este problema. Por eso fue la única razón por la cual entró a la Unión Europea. Porque cuando le presentó el plan a Europa, dijo, vale, Dijo, cuando haya COVID... aquí tenemos playa. podréis venir. No, pero aquí Y por la tenemos parte de playa. la agricultura, ¿no? También. Paella. O sea, un poquito. El huerto duró. Vale, Pero no para el agricultor, sino para Mercadona. un paréntesis. Ahora de repente os dicen, ¿vale?, que en Gandía se puede salir. Iríamos. Nadie... No, yo no. Nadie... O sea... nadie se va a enterar, solo los que vean poco. Vamos a quitarnos las caretas. ¿Iríais? Si tuviese dinero, sí. Si pagas tú, Como tengo sí. solos en la cuenta, no. Bueno, a ver, pero vamos a ver, ¿este programa qué es? O sea, primero me decís que me quite las redes, me voy a quedar sin dinero. Luego que os pague un viaje a Gandía. Por favor. Sí, no, Sinceramente, yo sí iría. yo creo que no, ¿eh? Pero a lo mejor soy una hipócrita y luego me dan un viaje y digo, me voy y no pienso. Pero yo creo que no iría. Yo sí iría, yo voy a ser sincera, yo ¿Qué sí decía, iría. qué decías, Gonzalo? Con mi Gandía. Es que... Amiga, es verdad, Mira, es los verdad. Anis, lo mejor. Yo iría a Gandía a la playa, Al momento, pero no de o sea, fiesta. ¿qué te gusta a ti en la vida? ¿A mí? Sí. Ámsterdam. Te pega al norte. Lo que más te guste, algo por lo que irías a Gandía. A Gandía. Un estado social. Yo, ¿y a qué voy a ir yo a Gandía? Bueno, ¿quién Esto me ha te perdido gusta en la Gandía. vida? Un concierto de tu grupo favorito en Gandía. Improbable. ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo es? ¿Qué grupo es? Deci, está muerto el Vale. guitarrista. Bueno. Tu segundo grupo Imagínate favorito. que lo resucitan. Venga. Es que realmente no sé si... O sea, iríais. Yo sí. Es que yo Tú soy sí. muy Venga, fiestera. Estrella. Si lo tuviese al lado, sí. Si fuese a Gandía, Pero no. que si te invitan, Lo que sí, que tuviese está a al lado. 400 kilómetros, pero al final decir que no, pues todos estamos con ganas ahí de salir y tal. Pero puedes Cambia salir, Gandía o sea, por Madrid y te responde. A mí hasta las 11 no me da Ahí tiempo a me hacer nada. dice... ¿Decías, Estrella? No, que a mí hasta... Es que sí, que tenemos unas restricciones súper laxas y tal, pero a mí no me da tiempo a emborracharme hasta las 11, yo necesito más tiempo. Pero claro, luego ves a tu familia y cómo te quedas. O sea, sinceramente, hay gente que no puede ver a sus abuelos. Es que... Un segundo. Blanca. Ya. Es que... Blanca, ¿ves? O sea, dentro de todo esto, que el tema era, como pone aquí, si quieres en Madrid, ¿consideras normal que los chavales quieran salir
vengan aquí, quieran recuperar el tiempo perdido, por decirlo de alguna forma? A ver, yo es que tengo un poco de turismofobia, creo. En plan, no me mola nada, la verdad. De hecho, ¿De dónde eres? ¿De dónde eres, Blanca? De Sevilla. Vale. Puedo entenderlo. Claro, sí. No sé, hoy he escuchado una canción que decía que cada vez Madrid se parece más a Nueva York. Y es verdad, en plan, el turismo está consiguiendo cosas súper feas y yo entiendo que la economía de este país, al fin y al cabo, se base en el turismo, pero no sé, tío, a ver, no sé, supongo que puedo entenderlo, pero si yo estoy aquí apechugando en mi casa sin salir de fiesta, perdiéndome cumpleaños de amigos, no pudiendo celebrar mi cumpleaños, pues joder, me cago en la puta. Voy contigo ahora mismo, Carlos, pero Gonzalo me ha levantado la mano, entonces imagino que o me iba a dar una hostia o igual que hable. ¿Le vas a preguntar? Da igual. No, pero quiero decir que tenías que aportar. No, que lo digo porque también la gentrificación influye también mucho en esto. Porque si echas a la gente de Madrid a vivir afuera y dentro lo llenas de hoteles... Sí, claro, que también todo el tema Airbnb, que no es solo tema de también las medidas que pongan, sino que también... es algo más profundo, ¿no? Al final. Hombre, que simplemente realmente están poniendo las normas las empresas, casi. O sea, vale. Carlos, lo mismo que le he comentado a Blanca. A ver, yo en circunstancias normales te diría, citaría al Fari, que los chavales camelen, que salgan, que entren y que hagan lo que quieran, porque si el gobierno así lo está previendo es porque se puede hacer. Sí que es verdad que desde el punto de vista moral, pues yo no creo que sería lo más indicado hacer, y menos aún que, por ejemplo, según he estado leyendo, es que una cosa es que tú salgas en Madrid a tomarte unas copas en un bar y después que continúes la fiesta y te juntes con todos tus amigos en un Airbnb en Alonso Martínez. O sea, ahí yo creo que es donde deberíamos dibujar la línea y decir, muy bien, que tú disfrutes de tu ocio, de un ocio del que te estamos permitiendo gozar, porque así es como la situación está, pero después hay formas y formas de hacer turismo. No sé si se me entiende más o menos. Sí, no, perfectamente. Quería preguntarle a Héctor, ¿crees que es prolongable en el tiempo una situación de todo esto más estricta que la que hay en Madrid en cuanto a todo cerrado, todo el ocio cerrado? Que si puede volver a pasar. No, que si crees que esto que estás diciendo, por ejemplo, como puede ser en Barcelona, que es mucho más restrictivo, que si crees que se puede prolongar mucho más en el tiempo sin que... Actuando como estamos actuando moralmente, yo creo que sí. Cómo estamos actuando moralmente como ciudadanos y como personas, lo que ha dicho Carlos, lo de que, vale, sí, sal al bar, pero luego no te vayas a un Airbnb con 40 amigos. Que cada fin de semana vemos por donde sea. Sí. Ya no solo en los medios de comunicación de tele, sino que por Twitter mucha gente, por Instagram, quien no tiene algún amigo que dices, ¿pero qué estás haciendo? Y de todas las edades, que al final es lo de culpabilizar a los jóvenes, pero de todas las edades y las bodas y etcétera, que al final parece que somos nosotros los culpables de la pandemia. Exacto. Añadiéndolo, se puede llegar a ver más gente mayor que joven haciendo el imbécil. Con la mascarilla por aquí. O sea, de verdad que es lo que más odio de esta pandemia, la mascarilla por aquí. Gente, la mascarilla por aquí, no por aquí. Gracias. ¿Sabéis? Cuando coges respiración, es que viene el siguiente bloque. Vamos para este nuevo... Pim, pam, pim. Y vosotros habláis, y yo como no tengo ni puta idea de nada, ya lo he dicho al principio, yo estoy libre de toda culpa y pecado. El siguiente bloque, no sé si lo habéis visto, es una foto... Sí, hemos visto desgraciadamente. Es una foto que ha salido hace poco en la que se ve bajo la luz de una farola que hay en medio de una calle a un repartidor de globo estudiando. ¿Qué os parece esta imagen? Creo, ¿la he dibujado bien la imagen? Sí, a mí me parece vergonzoso. Sí. O sea, es que en Twitter, por ejemplo, la han puesto súper, esta es la nueva generación de jóvenes gestionándose el trabajo, los estudios. Sí. Están romantizando la precariedad. Primero, el tema de Globo, ¿vale? Si me dices que estás trabajando en algo que por lo menos pues, no es una puta mierda, lo siento por hablar así. No, habla. Sí, lo he dicho yo. Globo, bueno, ¿tú trabajas en Globo? Vale, pues tú lo puedes... He trabajado en todo, pero ahora no trabajo ahí, pero... Vale, pero tú puedes decir lo puta mierda que es, básicamente. El problema de Globo no es... Ahora, a día de hoy, el problema de Globo no es Globo. El problema es el alquiler de cuentas. O sea, hay una persona que perfectamente puede tener una cuenta de Uber, una cuenta de Globo, una cuenta de Deliveroo, una cuenta de... Joder, la otra que no me acuerdo cómo se llamaba, y alquilar cada una por 300 euros, libres de impuestos, y en B. O sea, estamos hablando de 1.200 euros. ¿Vale? O sea... Por gestionar las cuentas. No, por ser autónomo, por pagar tu trimestral y por alquilar las cuentas.
¿Alguno curráis a la vez que estudiáis? Lo intenté. Yo lo intenté también y lo tuve que dejar. Lo ocurro ya. En el Zoom, Carlos, ¿estás diciendo que sí? Sí, yo, a ver, lo mío tampoco es, o sea, no es mucha carga de trabajo, doy clases de inglés porque estudio traducción e interpretación, entonces se espera de mí que hable muchos idiomas y llevo ya 4 años dando clases de inglés a gente de forma, pues eso, particular. Y bueno, es un trabajo, si se puede llamar de alguna manera, que se compagina perfectamente con unos estudios. O sea, yo no tengo que desplazar a ningún sitio, yo no le debo cuentas a nadie, ¿sabes? O sea, que me gestiono yo de la manera... No te vengas abajo, que te estás desmereciendo. No. Andrea, habías dicho que creo que lo has indicado muy bien, que es lo intentaste. Lo intenté, sí. Las ONG. Vale. Y vendiendo cuchillos. Estaba... A mí me interesa mucho. Si sabes de cuchillos, luego hablamos, porque a mí me interesa mucho. Es verdad, ¿eh? Esto es como un kink mío desde que me he vuelto viejo, que luego hablamos. Pues la parte de la ONG, sinceramente, lo pasé fatal, porque además es un trabajo que enfocan para los jóvenes y al final moralmente no iba conmigo. O sea, me sentía fuera. Y es verdad que no necesitaba el dinero para estudiar. Es verdad que no... Fue decisión propia, fue voluntario y lo de cuchillos fue después de la ONG, salí escaldadísima y dije, ¿por qué no voy a vender cuchillos? A mí que se me da genial hablar con la gente por la calle random. Fui a un oculista a venderle una caja de cuchillos de Masterchef con un señor de 30 años y fue una de las experiencias, o sea, de las peores experiencias de mi vida. O sea, fue los del oculista. ¿A un oculista? Sí, a un oculista. Sí, yo también, 100%. A ver, espérate que tenemos aquí la sinopsis de la última de Tarantino. Fuiste a un oculista a vender cuchillos. Sí. Y luego a las cafeterías y a las tiendas de ropa. Y bueno, la cafetería vale, pero el señor de Vision Lab. Porque le vendíamos a la gente en la calle, entonces entrábamos en todas las tiendas y duré un día. Vale. O sea, duré un día. No pude. No vale, tenía... lo que has dicho de voluntario, yo tengo una pregunta. Al final, ¿qué es voluntario? O sea, tú lo hiciste por voluntad propia, lo de... Porque quería venirme a estudiar a Madrid sin que me lo pagaran mis padres. Esa fue la intención. Pero por ejemplo, la foto esta, yo digo, vale, lo estará haciendo voluntario, hago comillas porque al final estamos condicionados. No tiene pinta. No creo que... Claro. Necesitas que además cobran, bueno, tú lo sabes, 3 euros por netos por viaje. A ver, es que tenemos que también empezar a entender, si la cuenta es tuya y tienes un 95% de buenas críticas y todo eso, tú puedes llegar a ingresar 1.200, 1.000 euros perfectamente y vivir bien. E incluso hay gente que cobra 2.300. 1.000 euros no se vive... ¿Vale? No se vive. A ver, también te estoy diciendo que no vas a... La gente que veo normalmente o vive en casa de sus padres, que con 1.000 euros ya eres ansioso. O con esos 1.200 tienes una pareja y no vives solo. ¿Me explico? O sea, pero el problema es que te pasa algo o el día que tienes un accidente... Los bancos tienen seguros para autónomos los bancos tienen seguros para autónomos. O sea, no, tú financieramente para un banco eres autónomo, pero luego para otras cosas no lo eres, obviamente. Pero es lo que vuelvo a decir, el problema es la gente que alquila las cuentas. La gente que alquila las cuentas... Estamos enrocándonos un poco en el tema este. Es una locura. Lo que voy es a el tema currar y trabajar a la vez. Y perdóname, Héctor, que quiero preguntarle a Gonzalo, antes de que se me duerma aquí, que está cada vez que lo miro está más tumbado. Pregúntame, yo que sé, que no quiero interrumpir. ¿Crees, en la foto esta, has llegado a verla o crees que lo que refleja es la brecha de clase? O sea, ¿crees que es un reflejo de la brecha de clase? Yo no voy a ver al hijo de Esperanza Aguirre así. No creo. En plan... No creo. Y además con el plan, creo que no sé si fue con el Bolonia o no sé con cuál de estas reformas que tienen que ser presenciales sí o sí, todas las prácticas y demás. A ver quién coño trabaja. Esa es la otra. Tú estás trabajando y tienes que ir a hacer las presenciales sí o sí, pues como no vayas a las presenciales, suspende y repites. Yeah. Es que deberían estar cubiertos X bienes materiales, o sea, y poder acceder a... O sea, al final la universidad es pública, pero si no tienes ese dinero, no puedes acceder a no ser que o no vayas o te bequen. Eso es una purga, es rollo. Es que no tienes guita, pues a trabajar. Y que si no tienes dinero no puedes acceder a clases de inglés, no puedes acceder a clases de nada. Ni pagarte una matrícula pública. Pero a mí relacionado con esto, bueno, no sé si... ¿Puedo hablar? No, vale. No sé qué. Perdón, que es que voy con Blanca, que quiero lanzar una pregunta. Blanca, imagínate una hipótesis en un futuro hipotético en el que en ese futuro hipotético decides tener y traer a este mundo progenie y tú harías el... No, ¿verdad, Blanca? Futuro hipotético. Quiere decir, tú... Espérate, tengo calor. Tú a tu progenie le dices, joder, feos fuera, coño, a tus hijos. ¿Les harías trabajar
mientras están estudiando o no si no hay necesidad? Quiero decir, ¿crees que puede haber una enseñanza en ello? O... No sé, es que por ejemplo yo en mi caso también, aparte de dar clases de inglés que también las doy, trabajo haciendo fotos y es una cosa que sí es por 100% voluntad y 100% hobby. Ni siquiera como pienso en el dinero que gano haciendo fotos. De hecho, un poco como que el trabajo que es el hacer fotografías me salva un poco de la puta mierda de la universidad, ¿no? Entonces, en mi caso es algo muy positivo. Ajá. Pero no sé, supongo, no sé, sí que creo que da experiencias positivas. Mi hermano, por ejemplo, voluntariamente también trabajó en un bar por vivir como esa independencia que te brinda el tener dinero propio y sentir que puedes hacer con tu dinero lo que te dé la gana y no depender de tus padres, pero obviamente no obligaría a mis hipotéticos hijos a trabajar a la vez. Hipotéticos. Hipotéticos 100% y sí. Y no vas a tener estabilidad económica. Gonzalo, hipotética progenie. Misma pregunta. A ver, ¿crees que hay una enseñanza en ello? ¿Crees que puede haber alguna lección en decirle a tus hijos que, oye, mira, no te falta, pero métete a currar? Hombre, a ver, yo si no le hace falta, no le metería a currar. Nada, ¿no? Cero. En plan, ya cuando termine de estudiar, que trabaje, ¿sabes lo que te quiero decir? O si no le gusta lo que estudia, pero de primeras es que tanto por tiempo como a práctica, es que realmente ni va a trabajar bien ni va a estudiar bien. El trabajo no dignifica. Pensad un momento que somos como daneses o una movida así guay. ¿Vale? ¿Pensáis que debería haber ayudas tanto desde el centro de trabajo como desde el centro de estudio para aquella persona que está tanto en un lado como en el otro, Estrella? Sí. O sea, porque yo, muchas chicas en mi carrera que estaban estudiando y trabajando, no podían gestionárselo bien para ir a todas las clases. Al final, si no vas a trabajar te echan, pero si no vas a clase te suspenden. Debería haber... Un poco Gonzalo de Bolonia y demás. Ajá. Sí. Debería haber alguna posibilidad para que la gente que está en las dos, que ojalá no tuvieran que estar en las dos porque también es una putada, pudiera gestionárselo de una manera positiva. Y Carlos, ¿de qué manera se podría ayudar? Hombre, pues se ha planteado en muchas ocasiones la cuestión de un ingreso universal. O sea, no te estoy hablando de una paguita del Estado, como muchos grupos de derecha han intentado ridiculizar, pero joder, una ayuda que permita que los jóvenes justamente, o que en general toda la población de un país tenga esa dependencia, o sea, esa independencia, esa libre elección de decidir si ponerse a trabajar ahora o no y en qué circunstancias. O sea, y ha funcionado. O sea, que no entiendo por qué no se podría hacer o sea, porque es que no crearía una sociedad de vagos y maleantes. O sea, no entiendo muy bien cuál es la amenaza. Andrea, top 5 de trabajos a los que un estudiante puede acceder. ¿Cuáles son los trabajos propiamente típicos de un estudiante? Camarero, lo que dijimos de las ONG, es el top one. Comercial, la gente que da flyers, envolviendo trabajos de tiempo muy limitado, de 2 semanas. Vendiendo cuchillos. Vendiendo cuchillos, ese lo meto yo en mi top propio. Las ETTs. Y sí, ese tipo de cosas, trabajos breves, o sea, de 2 semanas o de un mes o cosas así. O en plan, yo estuve, por ejemplo, en el Telepizza, Burger King, esas cosas, de buzoneadora. Justo. Un trabajo estupendo. ¿Ha levantado la mano Carlos rollo, hey, buceadores? ¿O qué ha sido? No, que yo conozco también a muchos colegas que han trabajado en el Telepizza y la verdad es que no me han contado muy buenas experiencias. No, son unos explotadores. Sobre todo en cuanto a condiciones. Claro, por eso. Entonces, o sea, al final lo que hacen es aprovecharse de la situación de jóvenes de barrios obreros que no tienen otra más que pues, meterse en ese tipo de curro. O sea, que cuidadito. Y si hay que hacerlo, pues se hace, oye, y ya derrocaremos a esta gente en otro momento. ¿Qué es lo peor y lo mejor de compaginar trabajo y estudios? Lo peor ya lo hemos hablado. Lo mejor el dinero. Lo mejor la independencia frente a tu familia, sobre todo en ciertos casos, porque al final esta familia, estudios, hay gente que no es por independencia, es por pura necesidad. Claro, pero por eso, por pura necesidad de tener, por ejemplo, mala relación con tu familia, pero una mala relación... O que tus padres no pueden pagar la luz y tienes que trabajar por ello, ¿sabes? Hay mucha gente también que está en esa situación. Es que lo mejor es el dinero. Pero sí. La gente que lo hace no hace... O sea, yo, por ejemplo, si en una etapa de mi vida me vi haciéndolo así, de que tuve que ser yo quien trabajara por mi madre... Tira el carro.
por cosas o por... De verdad, yo no me sentía mal, ni sentía que estaba perdiendo el tiempo, ni que no estuviese dignificándome como persona, no sé, fue como, me ha tocado a mí, como podría haberle tocado a ella. Ya, pero es que eso no debería pasar, o sea, es que no... Resiliencia, como pases tiempo diciendo, yo no debería estar aquí, ha pasado la vida y ya no estás, no estás. Vamos... Pues ha quedado lapidaria, ¿eh? Vamos ahora con el último de los temas, el apodado bonus track, que vamos a... O sea, pensad que habéis pagado en pesetas, ¿de acuerdo? Alguna vez en vuestra vida. Entonces vamos a hablar del documental de Britney Spears. Britney Spears se acaba de estrenar Framing Britney Spears, donde se habla de la vida y milagros de Britney Spears, del auge y de la cruel caída de la artista, que a sus 39 años está luchando por recuperar su propia tutela en los tribunales para así poder votar, conducir o disponer de su dinero sin autorización. ¿Qué os parece este personaje? ¿Qué opinión os merece el personaje de Britney Spears? Yo lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir, aunque sea polémico y me da igual, Britney Spears sobrevalorada. Sí, sobrevalorada. Pues estoy súper en contra, marcado un antes y un después en la comunidad LGTB. O sea, Britney Spears es un himno. A Carlos no le ha molestado las protestas, no le ha molestado el trabajo, pero no la pinchéis en Spears es un himno. Carlos. Es un ídolo de los 2000, sí. Jo, a mí no... Carlos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera. O sea, Britney Spears, para mucha gente en el colectivo, ha supuesto un antes y un después, porque era una mujer que se subía en el escenario y poco le importó todas las críticas y la lluvia de críticas que recibió durante los 90 y los 2000. Y la mujer estuvo ahí dando el callo como quien nadie. O sea, entonces yo por eso creo que dentro del colectivo le debemos muchísimos halagos. Y un apunte que me gustaría hacer a raíz de que se haya hecho este documental es que está muy bien que nosotros como sociedad también tomemos conciencia de lo que le ha pasado a esta pobre mujer, pero también me da la sensación de que como que hay cierto morbo detrás de toda la situación, de todo lo que lo envuelve. O sea, creo que debemos dejar de ser un público pasivo y denunciar y decir, vale, ya hemos visto todo lo que ha pasado a esta mujer. Ahora, dejad de mostrárnoslo, dejad de mostrarnos el horror por el que ha tenido que probar. O sea, ¿qué pasa? Manifestación a favor de la libertad de Britney Spears. Sí, yo voy. Veo que nuestra otra Zumita estaba muy a tope, Blanca. Estabas como alentando a Carlos mientras hacía las cosas. ¿Es cierto? Sí, 100%. Sí, muy de acuerdo con el tema de la lucha LGTB y tal. Fue como un icono muy importante y mucha gente le debe mucho, o sea, bueno, mucha gente. La mayoría de personas que conozco del colectivo lo tienen como un icono, un mito, ¿sabes? Ajá. ¿Sabéis lo que...? Mire, esto, confirmádmelo vosotros si creéis. Para mí yo creo que el problema de esta mujer es que ha pillado a medio camino entre Madonna y Lady Gaga. Yo soy más de Madonna. Entonces ha quedado como la hermana tonta. ¿Qué pensáis? ¿Hay polémica en mis palabras? Cada una tiene sus puntos a favor y puntos en contra, ¿no? Cada una tiene su propio estilo. Sí. Todas son maravillosas. Yo creo que demasiado éxito siendo muy joven no lo supo gestionar. Y básicamente apoyándose en de repente soy rica, voy a ser como todos los videoclips que he visto. Pues al final acabo siendo lo que consumía y poco a poco... Gonzalo, ¿qué opinas de que se haya confirmado la presencia de Britney Spears en el Resu 2022? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Estaría muy guay. Estaría muy guay. Eso, vamos. Slayer, lo más gracioso es que haría más dinero por lo de Britney que por los demás. Bueno, la comunidad fuera de broma, tiene bastante potencial. Sería precioso, no digo que no, sería precioso mucho más. la mezcla de peña que va a ver a Megadeth con la peña que va a ver a Britney Spears. Con Britney Spears, con Tóxica. Es que sería una maravilla. Ojalá, tío, esto me lo acabo de sacar de la manga, pero ojalá. Digo cosas que luego no van a ser verdad. En los pocos que hacemos. Es que... bueno, vamos a hacer una rondita ya brevísima y final. Gonzalo, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? ¿Todo bien? Bien, la cosa que yo soy callado, pero si me hablas... Si no callas, que todo está bien, ¿no? Estoy chilling, ¿sabes? Yo estoy ready. Genial. Estrella. Súper a gusto. ¿Sí? Me habéis caído genial. Estupendo. Carlos. Yo he estado muy a gusto.
la verdad. O sea, me lo paso muy bien. Vale, no nos engañes. Está todavía sin desembalar la fregona esa. que sabemos que no la has usado. No, de verdad. ¿Sí? Vale. Que lo va a ver su madre. Mira, yo intento religiosamente cada 2 semanas... Su madre te va a capar. Bueno, está bien. Oye, de Erasmus es lo que hay. Carlos, para la semana. Con las cabras. Bien, 2 semanas. Hay que ser honestos. Es una pala, no un recogedor. Blanca. Muy guay, tío. Os tenía como súper mitificados, endiosados y creía como que me iba a morir a mitad del programa, pero al final no me he muerto. Así que muy guay, ha sido muy chulo. Eso está bien. A lo mejor en Sevilla en agosto sí que te mueres con el sofá ese. A lo mejor, sí, a lo mejor cuando llegue ese momento. Muchas gracias por estar aquí, Andrea. Yo como Blanca, pero me ha encantado conocerte, mi compañera de piso y yo. Hostia. Un saludito para la compañera de piso, Andrea. Alba. Alba, fiera. Muchas gracias. Y Héctor, 3 veces ya. Repetiría. Se ha acaparado. Pues creo que ya la tercera. No, bien. De puta madre, la tónica de todos, la verdad. Genial. Incluso podría llegar a decir que este, de todos los gestados, como que el que más ha hablado de temas, se ha llegado más profundo y más concienciado, ¿sabes? En Qué plan, bonito. Los demás eran un poco... De su madre, sí, un poquito más. Pero bueno, genial. Bueno, pues nada, hasta aquí el Focus Group que hemos tenido. Hemos tenido un montón de temas, hemos tenido una juventud que, como dijo aquella, está preparadísima. Y yo, que soy, un mero espectador, un mero conductor, un mero inútil que está a los mandos y que con un iPad se cree que tiene potestad sobre algo. Nos vemos próximamente. Muchas gracias por estar ahí. No olviden ver a Place, ver a Game Place, disfrutar de esto, que está muy bien. Es una maravilla.